yo les exhorto a cada uno de los dominicanos que pueda comenzar a mirar hacia la municipalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque yo soy de opinión que no puede haber desarrollo nacional si no hay desarrollo local. Intérate. Participa en tu comunidad, ve a tu demarcación, conoce quiénes son tus regidores, quiénes son tus alcaldes y vamos a tratar de que si nosotros podemos mejorar nuestros municipios, ¿cómo no vamos a ayudar a mejorar la sociedad? Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña José Hernández, quien es especialista en Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Inmobiliario y Derecho Corporativo. ¿Cómo se siente, señor José? Gracias, Cristi. De verdad que es un gran privilegio, un honor poder estar acá en tu plataforma de Trúcamelo y definitivamente nos sentimos regocijados de poder estar acá para compartir diversos temas de interés jurídico y, como no, también políticos. Excelente, doctor. Estamos aquí para conversar y orientar al pueblo dominicano. Por ejemplo, actualmente sabe que se está hablando bastante de una reforma constitucional. Así es. ¿Usted cree que es necesaria actualmente la reforma? Realmente, analizándolo en muchos círculos y en algunas peñas, siempre hemos llegado a la conclusión de que es una reforma que es totalmente fuera de tiempo. Porque básicamente la reforma plantea 3 puntos, digamos, el tema de la reelección presidencial, la unificación de las elecciones y, cómo no, el tema, en cierta manera, que inclusive ya se cayó, de lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Y yo entiendo que es una reforma fuera de tiempo, porque lamentablemente todavía la sociedad dominicana, principalmente nuestros actores políticos, no se han puesto de acuerdo con relación a si verdaderamente la reelección presidencial es un consenso, digamos, de la generalidad. Sí, por ejemplo, el profesor Flavio Darío Espinal escribió un artículo en el Diario Libre que él señalaba que las cláusulas pétreas nacen de una voluntad y de un consenso. Y lamentablemente, si revisamos, no todos los partidos políticos están de acuerdo con el sistema de 2 periodos y nunca más. Hay unos que proponen un periodo y luego vuelven el otro. Entonces, sin lugar a dudas, entendemos que es una reforma que puede tener buenas intenciones, pero que lamentablemente bajo el contexto actual de la realidad dominicana que vivimos, está totalmente fuera de tiempo. Sí, porque se habla de un candado para la Constitución, pero lo que dicen algunos es que las leyes están y solamente se tienen que cumplir. Exacto, que eso es lo digamos en cierta manera lo cómico, porque si realmente queremos poner candado, el mejor candado es poniendo el ejemplo, porque la Constitución es clara, son 2 periodos y nunca más. Entonces, si hay voluntad por parte del presidente de la República con relación a eso, simplemente lo que hay que acatar es el mandato constitucional. Pero ¿qué resulta? Yo entiendo que más que hacer una cláusula pétrea, ¿por qué no mejor aumentamos, digamos, la forma de modificar la Constitución? Bueno, en vez de que sea una 1/4 parte, vamos a poner que sea la 3/4 parte del Congreso Nacional. Entonces, por eso es que vemos que realmente puede tener buenas intenciones, pero es que lamentablemente no podemos hacer de un anhelo o digamos de un deseo, de una voluntad que yo tengo como presidente, y luego viene otro presidente con la misma voluntad que yo y puede modificarlo. Y es la realidad dominicana. El PLD tuvo control, digamos, de ambas cámaras durante alrededor casi de 16 años, digamos, y ellos también modificaron la Constitución como pudieron, la reforma del 2015. Entonces ahora en esta reforma que se pretende hacer por un simple antojo y que para proteger los intereses del pueblo, quieren modificarla, y realmente esa cláusula pétrea se va a modificar igual cuando otro partido tenga una mayoría absoluta. Entonces, por eso vuelvo y digo, es decir, no hay un interés genuino en eso, porque si hoy verdaderamente queremos poner una cláusula pétrea, bueno, pues vamos a reformar el sistema de modificación, vamos a aumentar los números para que la Constitución pueda ser modificada, vamos a aumentar también el tema de lo que tiene que ver que en realidad, en vez de que sea una cláusula pétrea, poner un sistema de modificación que sí responda, digamos, a los intereses partidarios y a los intereses de la colectividad. Excelente, y queremos saber con su experiencia, ¿cuáles considera que son los principales desafíos, verdad, que enfrenta actualmente en temas legales la República Dominicana? Sí, correcto. Mira, en este tema de reformas, yo siempre he abogado porque hay un sinnúmero de reformas que son muy importantes de cara a nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, la Constitución establece lo que son los mecanismos de participación ciudadana, que son iniciativa legislativa popular, el referéndum, el plebiscito. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros revisamos el marco jurídico,
jurídico, estas figuras no están reguladas en ningún lado. Hay, digamos, una falencia por parte de eso y lamentablemente nuestros legisladores no les interesa que nosotros como ciudadanos sepamos para qué se usa un referéndum, para qué se usa un plebiscito, para qué se puede usar también lo que tiene que ver con la iniciativa legislativa popular, porque sería bueno compartir con tus seguidores que, por ejemplo, nosotros como ciudadanos podemos hacer iniciativa y presentarla ante el Congreso Nacional de la República, pero ¿qué sucede? Ese tipo de cosas no se dan a conocer porque no existe un marco legal que regule este tipo de mecanismos. Entonces yo entiendo que una de las reformas necesarias es, por ejemplo, eso, crear leyes que fomenten la participación ciudadana. Igualmente hay todavía, por ejemplo, leyes que la Constitución manda, como es la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que ya tenemos prácticamente 14 años con esa Constitución y esa ley todavía no existe. Entonces por eso vuelvo y reitero, hay leyes que son más necesarias que una simple modificación constitucional. Y no nos vayamos más lejos, por ejemplo, un código penal que data del siglo XVIII, un código civil que igualmente todavía no ha sido actualizado. Y realmente esas son las problemáticas del día a día que al día de hoy lamentablemente parece que es un barril sin fondo y que todavía no hay una luz en medio del túnel con relación a eso. Así es, muy lamentable. Asimismo se está hablando bastante ahora mismo del tema laboral, que sabemos, ¿verdad?, sí, que día tras día tenemos muchos inconvenientes en la República Dominicana y actualmente, ¿verdad?, ¿qué usted entiende que tenemos que mejorar en lo que viene siendo la parte laboral? Correcto. Mira, con relación a eso, salió que el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con, digamos, el gabinete del presidente, había decidido hacer una reforma laboral de aumentar de 14 días a 15 días de vacaciones. Yo cuando vi eso realmente me sorprendí y dije, wow, pero ¿cuál es la necesidad de aumentar un solo día? Porque eso no tiene ninguna, digamos, ningún significado de cara a uno que puede ser, digamos, denominado un trabajador. ¿Qué sucede? Yo entiendo que la reforma laboral, sobre todo en la República Dominicana, tiene dos realidades que debe de tratar. Primero, luego del tema de la, digamos, de la pandemia, del COVID-19, obligatoriamente hay que implementar el teletrabajo en la República Dominicana. Es decir, y por ejemplo, muchos de los millennials ya no conciben un régimen laboral donde usted tenga que durar 8 horas en una oficina trabajando físicamente, donde a veces no encuentran qué hacer en dicha oficina. Y por lo tanto, yo entiendo que una de las reformas que necesita hacer el Código Laboral es urgentemente implementar la figura del teletrabajo. ¿Qué otra cosa es sumamente importante también? Es el tema de modificar en cierta manera los aspectos procesales que se dan, digamos, en esa diatriba de la relación laboral. ¿Y por qué digo esto? Porque son plazos muy fatales. A veces si el trabajador dentro de las 48 horas no deposita esa dimisión, lamentablemente un plazo fatal y se le cae el caso y no va a poder recibir sus derechos adquiridos. Entonces que yo entiendo que esas son las dos realidades, crear e implementar lo que tiene que ver con el teletrabajo y cómo no flexibilizar en cuanto a los plazos, lo que tiene que ver, digamos, en cierta manera con las demandas, la dimisión, el desahucio que el empleador puede ejercer. Actualmente también se está hablando mucho de lo que viene siendo la cesantía. O sea, quieren tocar esa parte Así que es es tan delicada en la República Dominicana porque sabemos que aquí el empleado vive para comer. Así o sea, es. el día a día, aquí nos sobra, vamos a decir, para una gente poder decir, bueno, déjame ahorrar para tal cosa. Sí, para o sea, tal cosa. está difícil ahora mismo con el alto costo de la vida y con los problemas que se suman, porque ahora se habla hasta de una reforma fiscal. Correcto. Entonces, ¿cuál es su parecer con relación al tema de la cesantía y esos derechos adquiridos que han costado tanto en la República Dominicana? Así mismo es. Yo particularmente, y eso se tocó mucho en los debates, donde le preguntaban a los diputados y senadores, y yo soy muy tajante con eso. La cesantía es un, digamos, es un logro de cada uno de los trabajadores. Y eso lamentablemente no se puede hablar de quitarlo en la República Dominicana, porque en un país donde hay un sistema de pensión, digamos, tan ineficiente, donde lamentablemente las AFP son dueños de este país, la gente no tiene ninguna garantía más allá que los años trabajados, digamos, valga la redundancia, en una empresa, en una institución pública. Entonces, uno quitarle a una persona esa seguridad que tiene, y lamentablemente ante la alta tasa de desempleo que hay en el país, yo entiendo que es totalmente fuera de contexto. La cesantía es una conquista que se logró en los años de 1992 y realmente quitar eso sería desproteger totalmente al empleado. ¿Por qué? Porque es una conquista, es un derecho que
año tras año ha ido acumulando y realmente es su única garantía frente a una inseguridad laboral que se le pueda presentar. Por lo tanto, inclusive ahí ha habido el tranque, porque el gobierno está loco por quitar la cesantía. La reforma laboral que querían plantear de las vacaciones tenía en cierta manera ese, tú dices, siempre que uno sabe que el paciente tiene esa bacteria, y por hay eso que tratar de erradicarla, porque quitarla, lamentablemente porque la población con el tiempo puede evolucionar a algo que se llama cáncer de células T, linfoma de células T. Está asociado a ese cáncer el helicobacter. Y eso tiene que ver también, por ejemplo, porque es que siempre, vamos a decir que el ciudadano común tiene la desventaja. Porque con relación a los fondos acumulados en la AFP, o sea, ¿cuál es el caso? ¿Qué se puede dar para que una persona, si lo necesita antes del tiempo establecido, pueda obtener parte de ese dinero? Háblenos un poco sobre eso. Es un proceso sumamente burocrático. Muchas personas se nos acercan y nos preguntan, doctor, ¿pero cómo puedo sacarlo? Porque todavía estoy en una edad productiva, en cierta manera no tengo, digamos, ninguna incompatibilidad o alguna inmovilidad, pero realmente, ¿qué resulta? Es la burocracia que hay. Pues, por ejemplo, ya se puede cumplir con el tema de la edad, tener las cotizaciones ya aseguradas, de más de 200 y algo. Entonces ya cuando está eso, ya usted puede ir perfectamente, tiene la edad necesaria, tiene las cotizaciones necesarias, va a la AFP, llena un sinnúmero de requerimientos, pero aquí está el truco. La AFP no le da el dinero total, usted puede tener 2 millones de pesos acumulados y la AFP le dice, no, espérate, te vamos a dar cuotas mensuales para que tú puedas tener, digamos, el goce de lo que tiene que ver con tu pensión. Entonces, eso es prácticamente lo que hay que reformar, porque ¿por qué no hablamos de reformar esas leyes de la seguridad social? Porque yo no puedo disponer, aunque sea de un porcentaje, luego que yo tengo la edad y las cotizaciones necesarias para poder disfrutar de eso, porque lamentablemente solo hay dos vías. O yo me adapto al esquema de ellos, de entregarme la mensualidad o como ellos quieran, y me disculpa la impresión, como le venga en gana entregarme ese dinero, o lamentablemente esperar que yo fallezca para que mis sucesores sean los que disfruten de ello. Entonces, por eso digo que estas reformas que necesita la República Dominicana no son tanto de que si el presidente quiere volver o no, son reformas de los problemas estructurales que tanto nos afectan. El tema de la luz, el tema de la educación y, cómo no, el tema sobre todo de la seguridad social, que lamentablemente cada día estamos de mal en peor con ello. Así es, y lamentablemente también hablando de la seguridad, yo quiero que usted nos hable como experto en el área. La seguridad que puede tener una persona, un inversionista en la República Dominicana. Actualmente vemos muchos casos que se han dado de invasiones, que es un proceso de verdad muy lamentable el que pasa, porque entonces nunca le dan como la protección, ¿verdad?, al dueño y dejan que eso avance y es toda una estructura y una mafia organizada. Y le ponen las cosas difíciles, o sea, a las personas. ¿Cómo usted ve que se está proyectando el país con relación a los inversionistas, ¿verdad?, nacionales y extranjeros, que dicen, bueno, me voy a retirar y voy a vivir en paz en la República Dominicana? Correcto. ¿Qué usted cree de lo que estamos viviendo actualmente? Hay un tema que el Estado está trabajando y fue algo que inició el presidente Danilo Medina, primero con República Digital, y luego, como no, el tema de la burocracia cero. Sí. Ahí, lamentablemente, de cara al inversionista, ya sea nacional o extranjero, esa carga burocrática que hay que cumplir, lamentablemente te puede lacerar cualquier negocio. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, una persona quiere comprar un apartamento, digamos, en Punta Cana, en Samaná, en cualquier área turística que genera algún beneficio para ponerlo en un apartamento de renta corta. ¿Qué sucede? Esa persona se le acerca al propietario, el propietario tiene que solicitar IPI, tiene que solicitar estatus jurídico, tiene que agotar un sinnúmero de procesos en el ayuntamiento, y de verdad que esa carga burocrática de un negocio que se puede hacer en una semana dura prácticamente 45 días y cuidado. Y yo entiendo que qué deficiencias hay, digamos, en el sistema jurídico dominicano, sobre todo en la parte inmobiliaria, es el hecho de que lamentablemente hay muchas personas que montan estructuras y venden propiedades sin tener un certificado de título. Aquí hay personas que simplemente por estar poseyendo el inmueble se creen que son dueños y amos absolutos de esa propiedad. Y muchas personas se acercan y dicen, wow, pero ¿cómo yo puedo comprar esta vivienda si simplemente lo único que ampara a esa persona de su propiedad es un contrato de venta? Entonces, ahí es que vienen, digamos, esos esquemas de mafia, sobre todo que se han dado en Samaná,
Samaná, en Juan Dolio, en Punta Cana, donde personas por el simple hecho de tener posesión se creen propietarios. Y yo entiendo que ahí, y es un trabajo sobre todo que tiene que salir desde la parte del punto de vista de las entidades gubernamentales, es el hecho de mejorar nuestro registro de títulos, nuestro registro público. ¿Por qué? Porque lamentablemente no es de tan fácil acceso. El ciudadano común tiene que ir a una sala de consulta, durar alrededor de 8 o 10 horas para saber la realidad del inmueble. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos someter a un extranjero a que vaya a consultar y dure 8 y 10 horas para saber el estatus de una propiedad que se supone que en cuestión de yo hacer un clic, perfectamente yo pueda tener la información a mi mano. Entonces yo entiendo que eso es uno de los aspectos que hay que mejorar para que sigamos atrayendo, digamos, a los inversionistas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la ley de Confotur que en esas, digamos, en esa zona turística tienen excepciones de impuestos. Y eso es un plus para todo el inversionista porque lo primero es, bueno, no voy a pagar mi derecho de transferencia y tampoco voy a pagar un impuesto de capital con relación a ese activo que voy a tener. Y por lo tanto, yo entiendo que ya hay incentivos de manera fiscales. Ahora, hay que tratar de ayudar y dar incentivos de disminuir la carga burocrática, hacer que las instituciones estén más interconectadas, hacer que las instituciones puedan brindar al ciudadano o al extranjero información de manera inmediata a los fines de que esos procesos, en vez de que duren 3, 2 meses, se puedan realizar en cuestión de semanas realmente. Excelente. Y sabe algo que nos preocupa bastante, tiene que ver con lo que vienen siendo las notificaciones en el aire. ¿Cómo usted cree que podemos trabajar ese tema tan difícil en la República Dominicana? Así es. En donde existen muchas personas, yo sé que nos van a ver, y que dicen, pero a mí me notificaron en el aire y ya el proceso iba avanzado. O sea, ¿cuáles son, vamos a decir, las estrategias más comunes que se dan en ese sentido? Sí, realmente hay muchos y la clase no se suicida, ¿verdad? Pero lamentablemente hay una realidad. Hay muchos abogados que tienden a hacer estas malas prácticas de notificar en el área a los fines de, digamos, cursar un proceso y que la persona ni se entere. Uno se entera ya cuando nos están embargando la cuenta o nos están haciendo, digamos, en cierta manera un proceso de desalojo. Ahora, ¿qué sucede? Y ahí es que yo critico sobre todo el tema de los gremios. Tenemos un colegio de abogados, tenemos también un colegio de alguaciles. Entonces, para eso están los procedimientos disciplinarios. Ante una actuación incorrecta de estos profesionales y auxiliares de la justicia, obligatoriamente lo que hay que hacer es aplicarle, digamos, el régimen sancionatorio que están estipulados en las leyes que regulan tanto el colegio de abogados como también el colegio de alguaciles. ¿Por qué? Porque si lamentablemente no reciben ningún tipo de sanción, si lamentablemente ellos no son inhabilitados, van a seguir esa mala práctica. Yo conozco de casos donde hay alguaciles especialistas en notificar en el aire, que uno dice, fulano, sí, yo tengo un alguacil que mira, te hace esas notificaciones en bola de humo. Entonces ahí uno se da cuenta, lamentablemente, que cuando no hay gremios sólidos y gremios que, digamos, practican los principios éticos, lamentablemente siguen este tipo de casos, porque la ley es clara. Ese tipo de notificación está prohibido, eso no se puede realizar. Lo que tienen que velar por eso son los jueces y los gremios a los fines de que verdaderamente se pueda garantizar un proceso ético y apegado, digamos, a los cánones profesionales que regulan la materia. Y lo peor de esto es que hay muchas personas que son inocentes y que actualmente se encuentran presas, sí, ¿verdad? Porque sabemos que existe una situación de tardanza que les puede entonces favorecer al que lo hace, ¿verdad? Pero le hace un daño a la persona que están notificando. ¿Qué usted cree de todas estas personas que siendo inocentes están ahora mismo presas? ¿Cómo podemos trabajar ese tema? ¿Tiene que ver con los fiscales o jueces de la República Dominicana? Correcto. Yo entiendo que hay mucha responsabilidad porque la gente, digamos, en el día a día siempre dice que queremos una justicia independiente. Pero es que la justicia no solamente debe ser para los políticos, sino también para el ciudadano del día a día. Y hay muchas, sobre todo en nuestro sistema persecutor, de lo que tiene que ver con la justicia, de nuestros fiscales, que los casos no caminan o no se ejecutan de la manera correcta porque lamentablemente, primero, el expediente no se instrumenta de la manera correcta. Sí. Y segundo, a veces se toman casos donde ellos saben que hay personas que son inocentes, pero a los fines de poder recibir algún dinero, hacer una especie de chantaje, ellos poder sacar beneficios con ello. Ahora, ¿qué resulta?
dificulta, y yo entiendo que es una decisión de parte del ciudadano que debe de nacer, es el hecho de nosotros empoderarnos, porque para eso están los mecanismos. Si yo he sido condenado de manera inocente por una negligencia por parte del Ministerio Público, yo puedo interponer una demanda en daño y perjuicio en contra de ese fiscal, y no solamente hacer responsable al fiscal, sino que hay una responsabilidad solidaria de cara al Ministerio Público que también está actuando de manera ineficiente. Entonces, ¿qué sucede? Podemos contar con los dedos de la mano cuántos casos de responsabilidad se pueden ver en los tribunales de cara a demandar un fiscal. Sí. No hay. ¿Por qué? Porque lamentablemente puede existir una falta de desconocimiento, o lamentablemente se cree que el fiscal es Dios, digamos, en esa tierra. Entonces yo entiendo que en estos casos, para eliminar en cierta manera esa mala praxis, hay que entender que la reforma que hay que hacer al Ministerio Público no es solamente la reforma de que sean independientes, sino que sean fiscales preparados, que tengan perfiles idóneos y, cómo no, que puedan concebir que el hecho de uno perseguir la justicia no es simplemente para lucrarse, sino también para tratar de, así como dice su nombre, de implementar justicia en la República Dominicana. Así es. Y ahora, hablando del tema de la municipalidad, nos llama bastante la atención lo que está ocurriendo en La Vega. O sea, yo creo que nunca en la vida se había dado un caso como este. ¿Cuál es su opinión con relación a la alcaldía? ¿Qué va a pasar? ¿Qué fue lo que pasó realmente ahí? Correcto. En el tema legal? Así es. Mira, ese tema es sumamente interesante, y aquí yo quiero citar algunos casos que han sido parecidos, pero que, digamos, en cierta manera, como tú mencionas, son prácticamente únicos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando asesinaron a Juancito en el año 2015, si no me equivoco, quien le sucedió fue su vicealcaldesa. En otro caso también por Santiago y también Pedro Brán pasó que también el alcalde renunció, pero asumía su vicealcaldesa. Ahora, en la provincia de La Vega, en el municipio específicamente, ha sido algo asombroso. ¿Por qué? Porque el presidente quita al alcalde para ocupar el puesto del ministro de Deportes. La vicealcaldesa es quien debe de asumir, pero esta, de la noche a la mañana, también renuncia a la misma. ¿Y qué sucede? La ley 107-07 del Distrito Nacional y su municipio establece que hay que nombrar un alcalde interino, y en este caso es el secretario general del Consejo de Regidores, quien es que actualmente está ocupando el puesto. Ahora, hay un debate. ¿El presidente sí puede nombrar al nuevo alcalde? Bueno, en la Constitución del año 2002 sí se estableció un procedimiento que, en dado caso de que no existiera ni alcalde ni vicealcalde, entonces el presidente, mediante una terna que se le enviaba, elegía a quién iba a ser el alcalde de dicha, digamos, de dicha demarcación. Pero ¿qué sucede? Ese artículo es de la Constitución del año 2002. En la Constitución del año 2010 no se establece ese procedimiento. Por lo tanto, si el presidente osa de elegir de una terna a un candidato, estamos hablando de una actuación ilegal y arbitraria. Y si se da ese caso, entonces estamos hablando que el Poder Ejecutivo se está inmiscuyendo en actividades del Poder Municipal, y eso es algo sumamente gravoso, porque es que no hay una figura que más se parezca al presidente que un alcalde. El alcalde es el dueño de esa demarcación, es el administrador de ese municipio. ¿Y qué sucede? Cuando el presidente se inmiscuye en dichas cosas, lamentablemente hay un choque de poder. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a elegir al que el pueblo votó por voto directo, o vamos a elegir al que el presidente quiere que le convenga a sus intereses. Entonces es algo sumamente interesante ese debate, pero hay un vacío constitucional. Es decir, actualmente la Constitución no le da facultad al presidente de poder elegirlo. Y por eso es que vemos que ya han pasado casi alrededor de 2 meses y no se sabe quién va a ser. Entonces no podemos someter a una persona a un interinato perpetuo. Es decir, quedan 3 años todavía de alcaldía y no se sabe al día de hoy quién lo va a suceder. Y yo entiendo que eso es de las cosas que, vuelvo y reitero, queremos reformar, queremos crear nuevas leyes, pero si algo hay que legalizar es sobre todo el tema de cada día entender que los poderes del Estado se deben de respetar. El Ejecutivo es una cosa, el Legislativo es otro, el Judicial es otro y, cómo no, también el Poder Municipal. Si comenzamos a crear choques, enfrentamientos y que uno se puede inmiscuir en la actividad del otro, lamentablemente la democracia es la que más sale lacerada en estos casos. Así es. Bueno, vamos a esperar que pase en los próximos días y háblenos sobre sus redes sociales para todos los que ven la entrevista y le quieren contactar. Muchísimas gracias, Cristi. Me pueden seguir, como no, en mis redes sociales, Elías José 09 en X y José HDZ09 en Instagram. Estamos a su disposición y ahí pueden consultarnos sobre cualquier duda de derecho administrativo, corporativo o inmobiliario que tengan. ¿Un mensaje final para el pueblo dominicano? Bueno, mi mensaje final sería una exhortación, y es sobre todo del tema de la municipalidad. Muchas personas solo se ven desde el punto de vista macro,
ven el Estado, ven la figura del presidente. Yo les exhorto a cada uno de los dominicanos que pueda comenzar a mirar hacia la municipalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque yo soy de opinión que no puede haber desarrollo nacional si no hay desarrollo local. Intérate. Participa en tu comunidad, ve a tu demarcación, conoce quiénes son tus regidores, quiénes son tus alcaldes y vamos a tratar de que si nosotros podemos mejorar nuestros municipios, ¿cómo no vamos a ayudar a mejorar la sociedad? Excelente, muchas gracias por sus orientaciones, le esperamos pronto, ya sabe que esta es su casa. Amén, muchísimas gracias, Cristi, un gran placer. Gracias a usted y a todos los que nos ven, dale me gusta al video y compartan esta información con sus familiares y amigos. Gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.